etorri zaretenok, beste urteetan bakizu ez zer den jabetza eskola, ez? Baina normalean, hitz egiten dugu pixka bat, zer den jabetza eskola eta zergatik. Zergatik zuei gertatu zaizuen, baina niri bai galdetu didate askotan, eta zergatik emakumeentzako kurtsoak bereziki, zergatik ez gizonentzat. Galdera hori niri behintzat egin didate. Ez nik uste dut erantzuna argi dagoela, emakumeak izateagatik diskriminazioa jasaten dugu, indarkeria ere, eta horrek eskatzen du zer berezia egitea, ¿es? Entonces, cursos para las mujeres, ¿para qué? Pues para que podamos dotarnos también nosotras mismas de una serie de recursos y también yo entiendo para que podamos, para ayudaros o para ayudarnos a hacer ese camino personal, ¿no? Que es lo que se ha llamado empoderamiento, que es una palabra, no sé, como palabra fea, pero es bastante significativo. Euskera igual polita jabetza, de alguna manera tenemos que quitarnos de encima toda esa mochila que tenemos de siglos y siglos, ¿no? Y eso es un camino que tenemos que hacer al final cada una, por nuestra cuenta. Creemos que es un camino difícil en medio de una sociedad que a veces no ayuda mucho y ese es el objetivo de estos cursos que se impulsan por las instituciones, ¿no?